Alejo, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué más? Muy bien, ¿Trabajando duro? trabajando duro. Bueno, Alejo, hoy vamos a hablar de la columna que publicaste hoy en El País, que nos parece muy interesante porque pega en una discusión que hemos tenido la última semana los caleños, y es el tema del transporte público, concretamente del metro. ¿Cómo te tomó la noticia de que el presidente Petro habló de impulsar los primeros estudios para la línea uno de un posible metro para Cali? ¿Cómo te tomó esa noticia? Pues tendría varias consideraciones, ¿no? Que lo primero que tenemos que entender es que el transporte público formal y digno es un derecho que tenemos los ciudadanos en una democracia. Uno no puede esperar que se resuelvan todos los problemas que tenemos si no nos podemos movilizar de un lado de la ciudad al otro. Para eso tiene que existir, para que una madre, por ejemplo, que está criando a sus hijos, que vive en Písamos, por decir algo, que no tenga que salir a las 4, 5 de la mañana para llegar a su trabajo en el centro de Cali a las 2 horas y después por la tarde demorarse otras 2 horas en llegar a su casa para estar con sus hijos. Entonces, si esa madre no puede dedicarle el tiempo necesario para la crianza de sus hijos, pues es menos probable que los niños vayan a salir adelante y eso va a generar mucho más problemas para esa familia y para nuestra ciudad hacia adelante. Entonces, es importante que tengamos ese transporte. ¿Por qué es importante que sea formal? Porque uno como pasajero y como ciudadano también tiene que tener las garantías de que uno se puede mover de un lado al otro, movilizar de manera segura, de una manera económica, de una manera donde yo no esté en peligro, francamente, ya sea por un atraco o por un accidente o porque no se cumplan las normas de tránsito. Y esa garantía la debe dar pues, un transportador, yo diría preferiblemente público. Habiendo dicho eso, ¿no? Y que en Cali yo sí siento que estamos muy colgados, en Cali no estamos proveyendo el servicio que se necesita. Yo creo que es buena noticia que el presidente Petro le esté poniendo el ojo a Cali. Me parece que él tiene una iniciativa, a él le gustan los metros, dice que hay que construir un metro. Yo lo que diría es, lo importante ahí es que reconoce que en Cali tenemos una necesidad de resolver el transporte público. Yo lo que le aconsejaría al gobierno es, primero, construyamos sobre lo construido y arranquemos por lo más importante. Lo más importante que tenemos hoy es rescatar el mío y poner el mío, el sistema de transporte de buses, a funcionar debidamente. Eso no impide que sigamos pensando en el tren o en el metro, pero eso sí es la base de cualquier sistema de transporte. Entonces, un sistema de transporte masivo, sea el que sea, un sistema de tren o de metro, necesita tener un sistema de buses, como el que tenemos nosotros en el mío, pero además tiene que tener un sistema de alimentadores que lleguen hacia los distintos barrios de la ciudad para que uno se pueda transportar hacia ese nuevo sistema que sería ya el ferrocarril. Si no está el bus y no solo tiene el tren, pues estamos enredados porque es que cómo va a llegar uno a la estación de tren, ¿no? Tendría uno que atravesarse media ciudad caminando para poder llegar. Entonces, en ese sentido, es positivo, el presidente se está interesando, pero se debe construir sobre lo construido, que es fortalecer el mío, uno, y dos, construir el primer tramo del tren de cercanías. Cali está trabajando un tren de cercanías que es el metro en esencia, pasa por todo el ferrocarril, atraviesa toda la mitad de la ciudad, por toda la mitad de Cali, y ese proyecto se viene trabajando hace mucho tiempo, pero desde hace 6 años aproximadamente. Inclusive yo era director de ProPacífico y desde ProPacífico acompañamos a la gobernación y a la alcaldía de Cali para revivir ese proyecto, para ponerlo a marchar. Desde hace ya 6, 8 años ya se están adelantando los estudios del primer tramo de ese tren. En teoría, el año entrante van a estar listos, si no el año entrante en el 25, van a estar listos los estudios de factibilidad del primer tramo del tren de cercanías de Cali. El compromiso que en verdad vale la pena del gobierno nacional, además de rescatar el mío, es comprometerse a que construyamos ese primer tramo del tren de cercanías, que va desde Jamundí hasta Cali, más o menos hasta donde queda la antigua licorera del Valle. Y eso sí es un compromiso que yo creo que sería importante con Cali. Alejo, vos cuando fuiste director de ProPacífico, en esa época la FDI, fuiste uno de los articuladores de ese proyecto del tren de cercanías. ¿Por qué crees que en Cali no se siente un consenso todavía alrededor del tren de cercanías? ¿Será que porque no se llama metro o porque la gente no ha entendido la importancia de ese proyecto? Yo no creo que no se sienta un consenso. Yo lo que siento es que, francamente, en general los caleños estamos distraídos de cuáles son los proyectos grandes e importantes para la ciudad.
Porque si nosotros miramos el tren de cercanías, desde que lo revivimos desde ProPacífico, en el año 2015 fue que arrancamos eso, ya estamos en el año 2023, es decir, 8 años. El proyecto se viene estructurando de una manera muy responsable, con los mejores asesores de Francia y de Inglaterra, con apoyo de la banca multilateral, con técnicos del gobierno nacional. Es decir, se viene haciendo el trabajo como Dios manda. Y ese trabajo, como yo digo, el de construir el primer tramo del tren, es importante no solo por resolver el tema de movilidad que tenemos en el área metropolitana de Cali, la cual incluye Jamundí necesariamente, pero también es importante porque los vallecaucanos y los caleños tenemos que darnos cuenta que todavía somos capaces de construir proyectos emblemáticos. Es decir, nosotros prácticamente desde el Alto Anchicayá o de los Juegos Panamericanos no se han hecho proyectos verdaderamente emblemáticos para la ciudad. Entonces, si nosotros construimos este tren, estamos también contribuyendo a volver a subir el ánimo de nosotros los caleños. Decís algo que me parece muy interesante y está en la columna. Hablas que el tren de cercanías lleva más o menos 8 años en estudios, en los distintos estudios, y que de pronto en un par de años podríamos estar empezando obras. El metro podría correr ese mismo riesgo. ¿Vos cómo crees que podemos atender ahora los problemas de movilidad entonces de Cali? Si vos tuvieras al presidente en estos momentos, le dirías cuáles son esos 2 o 3 pasos que debe surtir para ayudarle a resolver los problemas estructurales de movilidad que tiene Cali. Yo lo que le diría primero a los caleños es no nos enredemos con nombres. El tren de cercanías es el metro. El tren de cercanías ya está avanzado. Ya en un año prácticamente podemos iniciar la construcción del primer tramo del tren y ese tramo técnicamente es posible construirlo en menos de 24 meses. Es decir, si hacemos las cosas bien, en 3 años podemos estar montando en tren aquí en Caldas. Y eso es algo que nosotros los caleños nos tenemos que proponer porque estoy seguro que lo podemos hacer. Hay otra cosa que debe hacer el gobierno nacional y es, si en verdad nos quieren ayudar con la movilidad, dejar financiados e iniciados los estudios de factibilidad de los siguientes 2 tramos del tren de cercanías, es decir, del tramo Cali-Jumbo y del tramo Cali-Aeropuerto Palmira. Porque si esos 2 tramos los empezamos a trabajar desde ya o desde el año entrante, por decir algo, quiere decir que en el año 2026 van a estar listos los estudios de factibilidad y se puede iniciar esa construcción. Pero lo más importante de construir el tren y además de todo el bienestar que eso va a traer, ¿no? Porque ponete a pensar cuánta gente vive, por ejemplo, en la Comuna 21, pero trabajan en una fábrica en Jumbo. Hoy en día llegar allá pues significa montarse en 3 transportes, en 2 piratas, de pronto en parte en el mío y se demoran de nuevo 2, hay veces hasta 3 horas en llegar hasta el trabajo. Con el tren vos simplemente te montás hasta la estación, te montás en el tren y puedes llegar desde la Comuna 21 hasta el corazón de Jumbo, puedes estar en 20 minutos en un transporte eficiente, amigable ambientalmente, digno, como en cualquier país desarrollado. Y eso es algo que nosotros nos tenemos que proponer por la calidad de vida de nuestra gente, de nuestra ciudad. Pero adicionalmente, es muy importante que el gobierno nacional nos ayude, y no solo el gobierno nacional, pero nosotros, los caleños, en la próxima administración, tenemos que asumir el liderazgo para articular a las alcaldías de Jumbo, de Palmira y de Jamundí, a la gobernación del Valle, para que saquemos adelante la Autoridad Regional de Transporte. La Autoridad Regional de Transporte es la que va a permitir que nosotros tengamos un solo sistema de transporte público en nuestros municipios, que nosotros somos 4 municipios, Jamundí, Cali, Jumbo y Palmira, que en efecto somos la misma ciudad, pero como no tenemos una articulación bien hecha, ni formalizada tampoco, eso lo que quiere decir es que, por ejemplo, el mío llega hasta el puente del comercio, hasta el paso del comercio, y uno no puede irse en mío si uno quisiera, si uno tiene que coger un vuelo, uno no se puede ir en mío hasta el aeropuerto, o si uno vive en Palmira, uno no puede montar en mío para ir hasta Jumbo, pero no hace sentido porque somos un mismo organismo. Entonces, si sacamos adelante la Autoridad Regional de Transporte, esa va a ayudar no solo a planear y sacar adelante el tren,
sino que va a ayudar a que se integren los sistemas de buses, que se entreguen otros sistemas de transporte formal, como por ejemplo los taxis, como por ejemplo las gualas, eventualmente podría ser. Entonces, pero para eso se necesita, pues ese liderazgo sí desde Cali, pero también vamos a necesitar el apoyo del gobierno nacional. Muy bien, Alejo. Y terminando, ese título me evoca que alguien decía que Cali era un sueño atravesado por un río. Vos decís que Cali es un sueño atravesado por un tren. ¿Vos crees que los caleños esta década vamos a recuperar el transporte ferroviario como una solución para la movilidad? Yo creo que los caleños en esta década vamos a recuperar a Cali. Y uno para recuperar a Cali necesariamente tiene que recuperar el transporte público. Recuperando el transporte público vamos a recuperar la pujancia de la ciudad. Si recuperamos la pujancia de la ciudad vamos a recuperar la seguridad y sobre todo vamos a recuperar el futuro de Cali. Y también creo que Cali tiene que volver a proyectarse como ciudad capital. Es decir, nosotros somos la capital de la región del suroccidente. Y el proyecto del tren de cercanías, llámese tren de cercanías, llámese metro, es un proyecto integrador con nuestros municipios vecinos. Nosotros también tenemos que pensar que en un futuro, y quizás no muy lejano, yo diría de aquí a 5 o 10 años, tenemos que empezar a planear que el tren de cercanías llegue en el sur hasta Popayán y en el norte hasta el eje cafetero. Y de esa manera vamos a integrar a Cali verdaderamente. Y yo te digo algo, lo que estoy planteando ahí no es novedoso. Hoy en día todos tenemos familiares que viven, por ejemplo, en Nueva York. La gente que uno dice que vive en Nueva York, en verdad viven en New Jersey. Y ellos viven en New Jersey y se montan en un tren y van a trabajar a Nueva York todo el día y se vuelven a New Jersey porque la calidad de vida es mejor, porque no hay tanto edificio, no hay tanto tráfico, lo que sea. O las personas que viven en Madrid o en Valencia o en Barcelona, es lo mismo. La gente es muy normal en los países desarrollados unir a toda una región alrededor de la ciudad capital con un sistema ferroviario. Y eso lo que ayuda es a que haya más desarrollo en la zona vecina. Si Cali, o mejor dicho, cuando Cali la revivamos, porque es que a Cali la vamos a revivir, cuando a Cali la revivamos, si nosotros logramos esa integración más articulada con los municipios vecinos, pero también un poco en el sur del Valle del Cauca, el norte del Cauca, quiere decir que va a haber más desarrollo. Si hay más desarrollo de nuevo, va a haber más seguridad. Si hay más seguridad, hay más oportunidades. Si hay más oportunidades, hay más futuro. Entonces, entendamos bien cuáles son esas piezas claves, esas piezas estratégicas y vamos para adelante, caleños, que aquí no hay tiempo para perder. Alejo, un último mensaje para los caleños sobre esto. ¿Qué les querés decir sobre el mensaje de tu columna y sobre ese proyecto de tren de cercanías? Caleños, lo más importante que tenemos que entender es que nuestro futuro está en nuestras manos. Aquí nadie nos va a salvar. Por más que el gobierno nacional diga que quiere hacer algo o que de otras regiones del país la gente pues quiera que Cali salga adelante, los únicos que vamos a sacar a Cali adelante somos nosotros. Y tenemos que ser conscientes de los temas críticos, los temas estratégicos. Lo más importante es mejoremos la calidad de vida de todos. Mejoremos la calidad de vida de las madres comunitarias que tienen que estar alejadas de sus hijos para trabajar, o de los jóvenes que tienen que trabajar y estudiar, o de los adultos mayores de 40 años que también tienen derecho a trabajar. Y una parte fundamental para lograr eso es que revivamos y recuperemos nuestro sistema de transporte público. Entonces, para adelante, caleños, que está en nuestras manos. Los invito a todos a que recuerden leer mi columna. Estamos cada 15 días en el país y próximamente todas las semanas en 90 minutos. Si tienen cualquier tema del cual quisieran que yo comente, por favor se comunican conmigo y gracias por acompañarme en mis redes.